lo que tiene que ver con la información para ir hacia otro tema. Nos vamos a indagar o vamos en realidad a tratar en este preciso instante lo que es la prevención del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Vamos a conocer de qué se trata esto, cómo son los síntomas, quiénes son los que son afectados, por qué se produce, bueno, en fin, las recomendaciones, como dice allí en pantalla. Para eso estamos en contacto con Karina Meyer, directora de bromatología de Entre Ríos. Karina, buen día. Mauricio de este lado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el tiempo. Bueno, Karina, primeramente queremos saber qué es el síndrome. Contanos qué es y a quiénes afecta principalmente. Bien, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que está relacionada con el consumo de alimentos o agua contaminados con una bacteria, un tipo de Escherichia coli, que produce un cuadro bastante particular de diarrea, que puede ser con sangre, y luego, debido a unas toxinas que produce esta bacteria, eh, puede producir todos estos síntomas que conforman el síndrome, ¿sí? Básicamente lo que se resalta siempre es anemia, una insuficiencia renal, también puede cursar con fiebre y la implicancia o la gravedad que tiene es que justamente es una enfermedad transmitida por alimentos que puede dejar secuelas, ¿sí? Que pueden derivar en insuficiencia renal crónica, trasplante, incluso la muerte. Los más afectados son los niños menores de 5 años, también personas que pueden estar inmunosuprimidas o adultos mayores en los cuales también se han reportado brotes. Bien, ¿cómo hay que hacer o cómo se puede hacer justamente para combatir que esto no suceda, ¿no? Que no pase, digo, por lo que vos estabas explicando allí con algunas sintomatologías graves o incluso que pueden llegar a dejar también algunos daños a continuación en el tiempo. Bien, esta bacteria se encuentra en los intestinos de los animales de sangre caliente, ¿sí? Por la vaca, por ejemplo. Y cuando por cuestiones de faena deficientes estas bacterias llegan a la carne, la contaminan. Entonces, una de las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta es el consumo de carne bien cocida, sobre todo cuando procesamos carne picada, ¿sí? La carne picada siempre la pensamos en hamburguesas, pero también podemos considerar pasteles, empanadas, que deben estar perfectamente cocidos. Otro vehículo no menos importante es la contaminación persona a persona, porque en nuestros intestinos, cuando alguien está enfermo, también a través de materia fecal puede enfermar a otros, ¿sí? Por el contacto que se dice fecal-oral. Esa es otra cuestión. Entonces, en ese punto, por ahí vos decís, bueno, ¿cómo sería? Bueno, podés pensarlo en un manipulador que está enfermo y procesa alimentos para un bebé, para un niño. Podemos pensar también en un niño o un bebé que está enfermo, por ejemplo, que usan pañales. Los menores de 5 años dijimos que son los más susceptibles, entonces tenemos los lactantes, los bebés. Por ahí vamos a una pileta recreativa, el bebé tiene diarrea, está enfermo y ese agua otro bebé la puede tomar y también se puede enfermar. La contaminación cruzada en este caso es muy importante. Tener los cuidados de donde yo proceso carne cruda o los elementos con los que proceso carne cruda, luego no ponerlos en contacto con alimentos que ya están cocidos o están listos para ofrecerlos, ¿no? a quien los va a comer. El lavado de manos es fundamental antes de cocinar, cuando estamos cocinando, es fundamental si tenemos un bebé, como te decía, al cambiarle los pañales, después que nosotros vamos al baño y estamos procesando alimentos, después que cambiamos, cuando vamos a preparar la mamadera para nuestro bebé, también tener toda esta precaución del lavado de manos, la higiene, por supuesto, de todos los elementos que vamos a utilizar. Ujú. Karina, ¿por qué me pusiste énfasis particularmente en la carne molida? ¿A qué se debe ese corte de carne a diferencia de otros que puede tener mayor probabilidad de contar con el transmisor del síndrome?
Bien, las bacterias, la carne, si bien dijimos que este microorganismo no debería llegar a la carne porque está en el interior del intestino del animal, por ahí por cuestiones de faena, que se puede romper este intestino o por contaminación fecal de malas condiciones higiénicas por ahí de los lugares de faena, la bacteria queda, por decirlo así, en la superficie de un corte de carne. Las bacterias no penetran, esta bacteria no va a penetrar la pulpa. Cuando yo pico esta carne, lo que hago es aumento la probabilidad, aumento la superficie de contacto para que esta bacteria pueda desarrollarse. La bacteria desarrolla perfectamente en este alimento, tiene todas las condiciones dadas y lo puedo hacer rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso la carne picada es como el punto en el que más por ahí tenemos cuidado. Las organizaciones de pediatría, incluso el Ministerio de Salud, vi publicaciones, recomiendan no ofrecer a los niños menores de 5 años alimentos a base de carne picada, ¿sí? Sería lo ideal para evitar cualquier inconveniente. Bien. Eh, ujú. Te iba a señalar también otro aspecto que vos manifestaste, lo de la contaminación cruzada, ¿no? Que es, por allí, yo estoy utilizando una carne de cortar carne, no la puedo utilizar para manipular otro alimento. Ahí vamos, ¿no? Por ese lado, digo. Lo ideal es eso, si yo si puedo tener una tabla para todo lo que es para la carne cruda, mejor. Si bien esa tabla también la tengo que lavar, la tengo que desinfectar, lo mejor es tener otra tabla para nosotros poder procesar, por ejemplo, una ensalada, para Mm, cortar el pan, claro. ese tipo de cuestiones que serían importantes. Estaba viendo los cortes de carne, Karina. Hay que olvidarse de la carne jugosa por allí. Digo, cocida, ni rojo ni muy rosadito a veces. Si la vamos a ofrecer a niños sin pensarlo. Si tal vez el corte jugoso, yo te decía que la bacteria en el interior de la carne no está. Entonces, bueno, te podés consumir una carne jugosa, Bien. pero no a los niños. Ni hamburguesas, ni carne, ni ningún tipo de embutido, por ejemplo. Siempre con las mayores precauciones de la cocción y de después evitar la contaminación cruzada, o sea, tener en cuenta, sobre todo en un asado, por ejemplo, si pensás que por ahí tenés una tabla, la usaste para procesar todo lo crudo y después cuando sacas el asado la pones en la misma tabla, no. Claro. También es importante en las heladeras, ¿sí? Cuando guardo los alimentos, tener en cuenta que la carne cruda que la guardo porque la traje de la carnicería, porque la estoy descongelando para poder cocinarla después, que esté perfectamente tapada para que los jugos, sí, que esa carne pueda llegar a desprender, no caigan sobre un alimento que ya esté cocido, que lo ideal también es tenerlo en un recipiente tapado, o no caiga sobre verdura o fruta que yo ya lavé y dispuse en la heladera y estoy confiada de que después saco y ya preparo algo con eso. Esas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta. Quizá lo dijiste, pero si lo dijiste vale resaltarlo, subrayarlo. ¿Solamente se trata de carne vacuna o de todo tipo de carne? En general, los brotes están asociados a carne vacuna. Lamentablemente, como el síndrome tiene varios días entre que se consume el alimento y se manifiestan todos estos síntomas vinculados, a veces es muy difícil dar con el alimento que ha causado, digamos, el brote, pero en general está implicado o carne vacuna o agua contaminada, esas son, la contaminación cruzada en general es bastante recurrente. Ocurre también en zonas suburbanas o en zonas rurales, donde tal vez también ahí es más hay contaminación cruzada por las mismas actividades de trabajo
también se debe tener la precaución, por ejemplo, de si estás en el campo o al entrar a tu casa, cambiarte los zapatos, ¿viste cómo hacíamos con el Con el COVID? COVID, sí, Bueno, sí. eso es una muy buena medida porque también tenemos casos reportados que tal vez no encontramos o el vehículo, ¿sí? Del microorganismo. Eh, entonces, o son lactantes que no consumen carne y tenés casos de síndrome, entonces se ponen en juego otras cuestiones bueno, que te pueden llevar a ver qué es lo que ha ocurrido. Ujú. Pero en general sí es la carne de vaca. Acá no se han dado, pero eh, ha habido brotes por fruta contaminada con materia fecal de ciervos, por ejemplo, que es otro animal de sangre caliente. Nosotros también podemos portarlo, o sea, por eso también nosotros podemos, si estamos enfermos, podemos enfermar a otros con esta, con esta, con toda, bueno, con la bacteria, ¿verdad? Y poder producir la enfermedad. Y en el caso, Pasa que los adultos que estamos sanos no manifestamos, no tenemos toda la manifestación que tienen los niños. y en el caso, Karina, bueno, de que uno lo tenga, digo, ¿cómo debo cuidar a quien está al lado mío para no contagiarlo? Siempre que estamos con una diarrea, con una enfermedad transmitida por alimentos, tenemos que tener la precaución del lavado de manos, después de ir al baño, antes de cocinar. En el caso de quienes trabajan en una industria o en un lugar donde se elaboran alimentos, se recomienda que esas personas no trabajen esos días, ¿verdad? Para no enfermar a nadie, para que no haya problemas. Bien. A veces hay enfermedades transmitidas por alimentos, no este caso no tanto, pero la salmonela, por ejemplo, donde podés ser portador por 6 meses de la bacteria, sin que vos presentes ningún síntoma. Entonces, los cuidados son los de siempre. Eso es así. Es importante también, como yo te decía, donde tenés varios niños, por ejemplo, volviendo a los niños que son los más susceptibles, siempre lavarte las manos antes de prepararle la mamadera, después de cambiarle los pañales, porque después vas a estar en contacto tal vez con otros niños o les vas a estar preparando la comida. Entonces, esas son las precauciones más relevantes que se pueden citar. Y si no sabes si el agua es potable, sí que puede pasar, la recomendación de siempre es servirla y por cada litro de agua utilizar 2 gotitas de lavandina, dejarla un rato y poder consumirla. Karina, Esas son las recomendaciones. hay una época del año que puede darse en mayor porcentaje esta enfermedad o la transmisión de la misma, o no cumple estaciones como sí puede suceder con otras. Mira, en Argentina tenemos alrededor de 500 casos por año. Eh, tenemos una tasa bastante alta de la enfermedad. Ocurren durante todo el año, pero por supuesto por cuestiones de temperatura y siempre en verano se suelen dar más casos. Este año precisamente hubo muchos brotes en Córdoba, por ejemplo, en el verano justamente. Acá tenemos varios, tenemos casos así también. Siempre el verano como por cualquier etapa, pero hay casos durante todo el año. Bien, Eso Karina, no, siempre hay que tener los mismos cuidados. entendemos En verano, perfectamente. ¿sabes qué le sumamos en verano? El tema de que se han dado brotes, el tema de las aguas recreacionales, o sea, una Claro. pileta de natación, una playa, donde debemos ser cuidadosos también si llevamos un bebé, si llevamos un niño chiquito, de que el agua, bueno, tener noción de que si el agua está clorada, evitar las playas que no estamos seguros que sean aptas, digamos, para poder utilizarlas como tal. Eso Totalmente. ocurre en verano. Que comprendemos, sí, sin dudas, sin dudas. Karina, bueno, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Siempre es un gusto charlar contigo porque uno se va informando de todo esto y te escuchamos y uno va transmitiendo a ver lo que le pasa en la vida, en el día a día, a ver cómo viene la mano y de paso, bueno, es hasta incluso como una consulta profesional, pero también para que la gente tome nota de cada una de estas cuestiones. Te dejamos un abrazo desde el equipo. Buena jornada para hoy.
Igualmente para ustedes, que tengan un lindo día. Muchas gracias. Karina Meyer, siempre tan gentil para dialogar con nosotros sobre estas cuestiones que son muy útiles.